Buenos días, hermanos. El Señor nos bendiga en esta hora. Les invito a que oremos antes de dar inicio al espacio de la escuela dominical. Eterno Padre que estás en los cielos, gracias te damos en Jesucristo nuestro Señor. Gracias por este tiempo, por este espacio. Que tú nos ayudes a entender, Señor, el transcurrir de tu iglesia a través de los siglos sobre esta tierra, cómo tú has prevalecido, Señor, con ella, cómo la has hecho triunfante, haciéndonos ver cómo las puertas del Hades no han prevalecido contra tu iglesia y a pesar, Señor, de todas las persecuciones, los ataques que ha tenido tu iglesia, está en pie, Señor, no ha podido ser destruida y no será destruida hasta que tú regreses y nos lleves contigo. Que tu Espíritu nos ilumine en esta hora y nos deje ver aún a través de la historia toda la obra que tú has hecho y la enseñanza de tu palabra y a Jesucristo nuestro Señor. Te lo imploramos en esta hora, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, continuamos con nuestra serie de enseñanzas sobre la patrística. El domingo pasado estuvimos hablando con relación a los padres apostólicos. Vimos quiénes conforman los padres apostólicos, una pequeña biografía de cada uno de ellos. Y comenzamos a desarrollar los escritos de esta época primaria que tuvo la iglesia con relación a la patrística. Estuvimos viendo la obra con relación al martirio que sufrió Policarpo, cómo quedó registrada. Y hoy vamos a estar viendo con relación al documento de la Didaché. Muchas veces cuando yo escuchaba acerca de estos temas, por lo general citaban las obras y yo quedaba con la intriga de que, bueno, pero ¿qué hablará estos escritos de estos padres del primer o segundo siglo? Y hablaban muchas veces, por ejemplo, de la Didaché y citaban algunas cositas, pero pasaban muy por encima. Y el propósito es no pasar por encima de estos documentos. Es poder profundizarlo, mirarlos un poco más, entender el pensamiento, la teología y lo que la iglesia del primer siglo, cómo manejaron ciertos asuntos, cómo fue que ellos aplicaron la doctrina dentro de la administración que tenían, cómo ellos veían la vida cristiana a nivel de comunidad, a nivel de la iglesia. Y por eso de pronto hoy yo creo que vamos solamente a ver el tema de la Didaché, y así sucesivamente vamos a estar viendo los diferentes escritos. Acordémonos que esto es historia, y aquí se relatan algunos hechos que sucedieron en ese entonces. Vamos a hacer precisiones en algunas cosas, ya que hay posiciones en ese momento que no son aplicables a la iglesia en general, ni tampoco podemos tomarla como un modelo para nuestros días. Pero sí nos deja ver, cierta manera, cómo la iglesia comenzó en esa infancia o en ese momento que era muy niña, a gatear, ya hasta nuestros días, pues que ya camina mucho mejor en temas de teología. Y la Didaché es una palabra griega que significa enseñanza. Este documento lo clasifican como uno de los más útiles e importantes después de los escritos canónicos del Nuevo Testamento. Se dice que la fecha exacta se desconoce, tanto del autor también se desconoce. Muchos dicen que probablemente los apóstoles estuvieron detrás de este escrito, pero eso tampoco hay veracidad alguna. Y usted va a escuchar de este nombre, Didaché, cuando estudie la historia de la iglesia. Y en un futuro, cuando ustedes den en el seminario la materia de patrística, van a escuchar también este nombre. Cuando ustedes lleguen a dar la materia, ya más o menos tengan una idea con relación a fecha exacta, no se sabe. Autor no se sabe, se dice que posiblemente fue una persona que tomó diferentes
enseñanzas para dar respuestas a algunas situaciones que podían estar presentándose con relación a lo que estaba viviendo la iglesia. Y atribuirle a los apóstoles tampoco hay una veracidad confirmada con relación a esto, sobre todo por la fecha en que se presenta. Ahora, por su lenguaje se deduce que se trata de un documento fechado muy primitivo, probablemente del siglo I. Algunos lo ubican entre el año 60 al año 70 hasta el año 90 después de Cristo. Algunos lo ubican allí, otros lo ubican después del siglo I, algunos lo ubican comienzos del siglo II. Algunos no les conviene las confirmaciones de ciertas prácticas de doctrina que están registrados en este documento y simplemente lo ubican hasta el siglo III. Pero el consenso es que lo más seguro que este documento sea del siglo I o mucho antes. Se trata de un manual de instrucciones, y ojo, es un manual de instrucciones no inspirado, o sea, no es palabra de Dios, no es norma para la iglesia hoy en general, porque muchas veces se leen estos documentos y queremos aplicarlo a la iglesia en nuestro contexto hoy como si fuera una práctica, que fuera la palabra de Dios que nos está mandando. No, es un documento no inspirado, no es norma para la iglesia en general y nos ayuda a que este documento lo veamos como una fuente de información de cómo se manejaban algunos asuntos en la iglesia primitiva. Y este documento se compone de dos partes. El número 1 habla sobre la parte moral, sobre un tratado moral que presenta dos caminos: el camino de la justicia, de la injusticia, el camino de la vida o el camino de la muerte. Y la otra parte que habla este documento es con relación a un conjunto de instrucciones referente a los ritos y órdenes de la iglesia, que incluye el bautismo, la oración, la cena del Señor, el ayuno y los cargos que tenía la iglesia en ese momento. Y la primera parte de la Didache enseña sobre la moralidad. Y es muy interesante, hermanos, cómo analizaban algunas situaciones y cómo ellos la vivían y cómo la enfrentaron. Por ejemplo, el domingo pasado dije algo con relación a cómo la iglesia en estos momentos manejaba la ayuda a los necesitados y cómo ellos veían este tema de la limosna. Un ejemplo, la Didache enseña que si alguno recibe algo estando en la necesidad, no se hace acreedor de reproche ninguno, pues lo está necesitando. Pero aquel que acepta alguna cosa sin necesitarlo, dará cuenta de lo que ha recibido y del uso que ha hecho de la limosna. Y por ese motivo está registrado en la Didache que antes de dar limosna, déjala sudar en las manos hasta que sepas a quién se la das. Yo creo que eso es fácil de entender. Ellos analizaban este punto de la limosna o de la ayuda a los necesitados desde este punto de vista. En la Didache también se encuentran preceptos de doctrinas tales como no matarás, no cometerás adulterio, no prostituirás a los niños ni los inducirás al vicio, no robarás, no te entregarás a la magia ni a la brujería. Y hermano, leyendo este documento me sorprendió algo, cómo ellos manejaban el tema del mandamiento con relación al no matarás. Dice, no harás abortar a la criatura engendrada en la orgía, y después de nacida no la harás morir. Este asunto es muy interesante, hermano, por sus implicaciones.
Ellos tenían una comprensión de la vida y un claro entendimiento de este mandamiento de no matarás. Ellos están diciendo, si una criatura está en el vientre y es engendrada por causa de la orgía, o sea, por medios que no fueron dignos de tenerlo, en este caso del pecado, y ha sido concebida en el vientre de esa madre, no tiene que causar el aborto. Y después de nacida no la harás morir. En este caso, vayámonos al contexto actual para entender un poco mejor cómo ellos manejaron este asunto. Cuando una mujer está embarazada y pongamos que ha sido por causa de la violación, y vayamos al caso que sea una mujer creyente, cristiana, si quedó embarazada, la pena por ese embarazo no debe de transmitírselo a la criatura que lleva en el vientre. Miren, el mundo piensa lo contrario. La pena hay que aplicársela también al inocente no nacido. Todas las circunstancias hay que discernirlas a través de las Escrituras. Hay circunstancias que son muy duras, pero el mandamiento está por encima de todo. Un caso hipotético. Una hija es violada, y esto es un caso hipotético, una hija es violada por un hombre, un asesino en serie, violador de niños y de mujeres. Esta mujer fue violada, quedó embarazada. ¿Cuál debe ser la reacción de los padres frente a ese embarazo? Que la criatura sea abortada por ser un acto violento en contra de la voluntad de esa mujer que no quería, o aplicar el mandamiento de no matarás a esa criatura inocente que nada tuvo que ver en este caso. ¿Cómo se administraría? El mundo actual dice, no lo debes detener porque eso fue en contra de tu voluntad, tú no estabas buscando eso, fuiste violentada, por lo tanto debes de abortarlo. Pero estos hermanos tenían una comprensión tan clara que dicen, no, la pena no se le va a transmitir a esa inocente criatura que está en ese vientre, que está creciendo allí porque se violenta el mandamiento. En pocas palabras, no hay que trasladar la pena, la culpa, el castigo a esa criatura que está en ese vientre, aunque haya pasado de la manera que pasó. Hermano, y este tema es desafiante para muchos. Aún estamos hablando de un caso hipotético que se presente dentro de una situación en el ambiente cristiano. En caso de practicarlo, se estaría violentando el mandamiento de no matarás. Y la iglesia está diciendo que si fue el producto de una orgía, no debe por qué abortarlo. Ellos lo manejaron de esa manera. Y sigue diciendo la Didaché, no desearás los bienes de tu prójimo, ni perjurarás ni darás falsos testimonios, no serás maldiciente ni rencoroso, no usarás de doblez ni en tus palabras ni en tus pensamientos, puesto que la falsia es deslealtad o falsedad, es un lazo de muerte. Que tus palabras no sean ni vanas ni mentirosas, no seas raptor, o sea, de robar, ni hipócrita, ni malicioso, ni dado al orgullo, ni a la concupiscencia. No prestes atención a lo que diga de tu prójimo, no aborrezcas a nadie, reprende a unos, ora por otros, y a los demás guíales con más solicitud que a tu propia alma. Hijo mío, aléjate del mal, de toda apariencia de mal. No te dejes arrastrar por la ira, porque la ira conduce al asesinato.
ni tengas celos, ni seas pendenciero, ni irascible, porque todas estas pasiones engendran homicidios. Hijo mío, no te dejes inducir por la concupiscencia, porque lleva a la fornicación. Evita las palabras deshonestas, las miradas provocativas, puesto que de ambos proceden los adulterios. Hijo mío, no consultes a los agoreros, puesto que conducen a la idolatría. Hijo mío, no seas mentiroso, porque la mentira lleva al robo. Ni seas avaro, ni ames la vanagloria, porque todas estas pasiones incitan al robo. Hijo mío, no murmures, porque la murmuración lleva a la blasfemia. Ni seas altanero, ni malévolo, porque ambos pecados nacen la blasfemia. Sé humilde, porque los humildes heredarán la tierra. Sé magnánimo. Magnánimo es una persona que tiene noble temperamento y grandeza de espíritu y se comporta con generosidad. Y sigue diciendo, y misericordioso, sin malicia, pacífico, bueno, poniendo en práctica las enseñanzas que has recibido. No te acompañes con los orgullosos, sino con los justos y con los humildes. Acepta con gratitud la prueba que sobrevienen, recordando que nada nos sucede sin la voluntad de Dios. Hijo mío, acuérdate de día y de noche de la que te anuncia la palabra de Dios. Hónrale como al Señor, puesto que donde se anuncia la palabra, allí está el Señor. Busca constantemente la compañía de los santos para que seas reconfortados con sus consejos. Evita fomentar las disensiones, procura la paz entre los adversarios, juzga con justicia, y cuando reprendas a tu hermano a causa de sus faltas, no hagas diferencia entre personas. No tengas respecto, en este caso es consideración o reparo, si Dios cumplirá o no sus promesas. Ni tiendas la mano para recibir, o la retengas o la tengas cerrada para dar cuando se trate. No estés indeciso cuando se trate de dar, ni regañes al dar algo, porque conoces al dispensador de la recompensa. No vuelvas la espalda al indigente, reparte lo que tienes con tu hermano y no digas que lo tuyo te pertenece, porque si las cosas inmortales os son comunes, ¿cuánto mayor razón deberán ser las perecederas? No dejes de la mano la educación de tu hijo o de tu hija. Desde su infancia enséñales el temor al Señor. A tu esclavo ni a tu criado mandes con aspereza, puesto que confía en el mismo Dios, para que no pierdas el temor del Señor que está por encima del amo y del esclavo, porque en su llamamiento no hace diferencia de personas, sino viene sobre aquellos que el Espíritu ha preparado. Y sigue diciendo la didaje, en cuanto a vosotros, hermanos, esclavos, someteos a vuestros amos con temor y humildad, como si fuera la imagen de Dios. Miren cómo tenían ellos el concepto con relación así, porque muchas veces hablamos, no, los amos, y la Biblia habla que los amos, y la Biblia habla que los jefes, y la Biblia habla que todo a favor de los esclavos. Pero la Biblia también habla de los esclavos hacia favor de sus amos, y ellos tenían un gran respeto por esto. Y es más, decían que en cuanto a los esclavos, sométanse a sus amos con temor y humildad, como si fuera la imagen de Dios. Porque lo que ellos tienen y lo que poseen y la autoridad que tienen en medio de la administración que Dios le ha dado de estos bienes, no es por ellos, sino por Él. Y sigue diciendo la didaje, aborrecerás toda clase de hipocresía y todo lo que desagrade al Señor. No descuides los preceptos del Señor y guárdalos cuanto has recibido sin añadir ni quitar. Hay una práctica que la didaje tenía en esta primera parte y era con relación a la confesión de los pecados.
Dice este escrito: confesarás tus faltas a la iglesia. Y miren, yo he escuchado de algunas iglesias que cuando un hermano ha cometido algún pecado, aún sea no público, sino privado, le dicen: no, tienes que pararte frente a la iglesia y confesárselo a toda la iglesia. Y esto podía ser una práctica muy particular en ese momento. Pero hermanos, personalmente no debe ser tomada de forma aplicativa para toda la iglesia. Sobre todo cuando uno mira ciertos contextos y ciertas circunstancias o a través de las Escrituras. Por decirle, cuando uno mira Mateo capítulo 18, cuando uno lo aplica en circunstancias particulares, uno ve que la Biblia dice que si tu hermano peca contra ti, estando tú solo con él. O sea, hay un proceso de intimidad con relación cuando hay un pecado en contra de otro hermano, estando tú con él solo. Pero la Biblia comienza y muestra que cuando no hay un arrepentimiento, dice que entren 2 o 3 testigos, y si no hay un arrepentimiento, allí sí, muéstralo y dilo a la iglesia. Vemos que eso va subiendo. Primero, si hay un arrepentimiento estando en forma particular, confesando su pecado, hay una restauración entre esos 2 hermanos y Dios, y no hay más que donde se abra y se entere de la situación del hermano, y eso ayuda a preservar la honra también de ese hermano. Pero si la persona persiste en el pecado, dice: escoge 2 o 3 testigos. Pero ya si la persona, entonces dilo a la iglesia. Posteriormente vemos en las cartas cómo también se manejaron algunos asuntos con relación a pecado, cuando Pablo expone públicamente a un hombre que tiene a la esposa como mujer, a la esposa de su padre, y cómo él trata todo este tema aquí también. Entonces vemos que de cierta manera hay unos pasos. Y sigue diciendo la Didache: y te guardarás de ir a la oración con mala conciencia, tal es el camino de la vida. Hermano, hay otras cosas de esta primera parte, pero esta la quiero dejar hasta allí para continuar con la segunda. Y como les dije, no quiero ser tan simple de decirles: esta es la Didache, esta es la fecha, este es el autor, sino mostrarles cómo ciertas cosas que vivió la iglesia en ese momento, cómo ellos la manejaron, cómo la administraron, cómo fue el pensamiento de ellos en el manejo de todo esto. Ahora, la segunda parte de la Didache habla con relación a la liturgia y de la disciplina del Señor. Y aquí habla con relación al bautismo, cómo hay que administrarlos. Y dice que después de haber enseñado todos los preceptos anteriores, todo lo que hemos hablado y todo esto, lo que viene transcurriendo en este documento, dice la Didache: bautizad en agua viva. Y agua viva en ese contexto es agua que corre. Puede ser agua de río, agua de mar o agua que esté, pero dice agua viva, agua que corre. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, no es una fórmula trinitaria tardía para bautizar, como lo quieren ver o lo quieren hacer ver algunos enemigos de la Trinidad. Vemos que la iglesia bautizaba en este primer paso en aguas vivas. ¿Qué significa agua viva? Que la persona llegaba y era sumergida, bajaba a las aguas y lo bautizaba de acuerdo al mandato que el Señor había dado de la Gran Comisión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, los detractores de la Trinidad dicen que esta es una fórmula muy tardía, en el cristianismo. Pero hermano, estamos hablando de un documento que lo fechan en el primer siglo.
Ahora, si lo fechan del segundo siglo, tampoco hay problema. Pero vemos cómo ya la iglesia tenía este concepto claro con relación al bautismo y a la Trinidad. Los unitarios, o sea, aquellos que niegan la Trinidad, dicen que la Trinidad fue un invento de Constantino en el siglo III, que eso salió muy tardío, que todo lo demás, y ellos este documento de la Didache no les conviene y ellos ubican ese documento para allá, para el siglo III. Pero hermanos, las fuentes que hay son muy fuertes para ubicar este documento en el primer o segundo siglo. Y los unitarios dicen, no, eso fue un invento de Constantino o de Atanasio, pero vemos que esta es una fuente externa a las Escrituras y nos muestra cómo la iglesia tenía conciencia de esta gran doctrina trinitaria desde sus comienzos. Y esta fue una doctrina, hermanos, que, miren, en el principio la iglesia no tuvo problema con esta doctrina. Cuando la iglesia comienza a salir al mundo griego, al mundo filosófico griego, ahí comienzan los problemas y allí es cuando la iglesia tiene que comenzar a formular sus posiciones y es cuando comienzan a aparecer los credos, las confesiones y todo lo demás. Pero no era porque no existía la doctrina, era porque ya existía, pero era muy común porque todos se identificaban, todos la creían. Pero cuando ya sale al mundo helénico, al mundo griego, a todo este mundo filosófico, comienzan a haber ciertas oposiciones y allí es cuando la iglesia tiene que comenzar a dar respuesta. Pero no porque no estaba la doctrina ya estaba, sino que solamente tienen que presentar defensa de la doctrina. Es como cuando nosotros estamos acá, creemos que la palabra de Dios es inspirada. Y todos nos identificamos y ninguno de aquí hemos escrito nada que esa es la palabra de Dios inspirada, porque todos la aceptamos sin ningún problema. Pero cuando ya salimos y comienza los de afuera, no, eso no es palabra de Dios inspirada. Ajá, y entonces, ¿cómo respondemos nosotros? Bueno, vamos a hacer esto. Esto es palabra de Dios inspirada, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto. Lo dejamos por escrito y lo mostramos como un argumento para que las personas entiendan que esta es palabra de Dios inspirada. No era porque la palabra de Dios no era inspirada, no, ya estaba, pero tocó dejar por escrito la defensa de que cómo defendemos que esta es la palabra de Dios inspirada. Eso fue lo que pasó en ese momento. La doctrina ya existía, simplemente que comenzó a tener ataques y tocó dejarla por escrito aquellos argumentos y por eso encontramos los credos, los concilios, las confesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, y sigue diciendo la Didache, si no pudiera ser en agua viva, o sea, en caso de que no haya agua viva donde pueda bautizarse, puedes utilizar otra. Si no puedes hacerlo con agua fría, puedes servirte de agua caliente. Entonces parece que bautizarlo en agua caliente. Yo me imagino que de pronto estarán hablando de, no sé, de aguas termales o quién sabe, no miré el contexto de esto, o posiblemente como la iglesia de la Odisea que había. Pero dice, si no hay agua fría, pues también sírvete de agua caliente. Si no tuvieres a la mano ni una ni otra, entonces mire lo que dice, echa 3 veces agua sobre la cabeza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Miren, es la primera referencia que se encuentra el bautismo por infusión. Y es un documento muy tardío, muy temprano. La iglesia lo hacía, pero hay que entender el porqué. Y hay que ver el orden en que lo presenta. Presenta primeramente, si hay la oportunidad, en aguas vivas. Si no hay, pues si hay agua fría o con agua caliente, como dicen, o en caso, si no tuvieras a la mano, o sea, ya es la última opción que esté, quién sabe, por un sitio donde no haya a la mano donde hacer el bautismo y todo lo demás, echa 3 veces sobre la cabeza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para el caso de esta última opción, de echar 3 veces sobre la cabeza, es de echar sobre la cabeza y hablar y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
hermano, si no estoy mal, aplicaba a los que tuviera alguna discapacidad, sea por enfermedad, por otra cosa, etcétera, ya que no podían moverse o sumergirse en el agua, o por la escasez de la misma, pero debía procurarse buscar agua para sumergir. Lo otro era casos por motivos muy excepcionales. Y hermano, da cosa que muchas veces haya la oportunidad de poder bautizar a una persona, sumergirla en el agua, habiendo los recursos y todo lo demás, no sé, puede ser una piscina, un río, un mar o algo, y echarle 3 goticas de agua. Y hoy tenemos una comprensión entre los bautistas reformados que debe ser por inmersión, y hay que buscar la manera que sea por inmersión, porque es lo que la doctrina nos enseña a través de lo que es la palabra de Dios. Entonces, cuando usted encuentra a alguien que le dice, no, pero mira, la Didache dice, y usted se va a quedar, pero ¿qué es la Didache? Pues hermano, está conociendo qué es la Didache. Y cuando dice, ay, usted es cristiano y no conoce la historia de la iglesia, no, pero yo no sé cuál es ese documento. Bueno, mira, ese documento dice que se bautizaba así, y le puede salir un presbiteriano a citarle esto, o le puede salir un católico romano a citarle esto. Y usted va a quedar, ay, sí, mira que bautizaban, pero mire el argumento que hay, qué es lo que viene primero y cuál es la excepción que tenía la iglesia en ese momento. No sé, hermanos, si íbamos claros. Si no está claro, puede preguntar. Dice la Didache que antes del bautismo debe procurarse que el que lo administra, el que va a ser bautizado y otras personas, si pudiera ser, ayunen. El neófito le harás ayunar 1 o 2 días antes. Hermano, y esto muchas veces lo copia la gente. No, porque la iglesia en el primer siglo hacía esto, ponía a ayunar a los que iban a ser bautizados y todo lo demás. Pero ojo, esta fue una práctica que la iglesia en esos comienzos se identificó, pero la Biblia no menciona esa forma o costumbre para ser bautizados. En ese momento, así como en nuestros tiempos, habían ciertas normas moralistas, hasta en muchos casos, hermanos, legalistas. Aún allá se presentó estos asuntos. Pero aún entre muchos de ellos en el primer siglo, ¿sabes qué se daba? Se daba entre los creyentes el ascetismo. ¿Y qué significa el ascetismo? Ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. En ese momento del primer siglo, segundo siglo y posteriormente, habían personas que practicaban el ascetismo y habían algunas posiciones legalistas con este tema. Entonces por eso le digo, ojo, hay cosas que están allí que no son normas para nosotros. Solamente es una rica historia que nos deja ver y entender cómo ellos manejaron ciertos asuntos, pero no es el modelo de nosotros para seguir. El modelo de nosotros para seguir, ¿cuál es? La Biblia. Y miren, con relación a la oración, con relación al Padre Nuestro, menciona la Didache que ellos oraban 3 veces el Padre Nuestro y lo hacían de forma literal, así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ellos citaban el Padre Nuestro de forma literal y oraban, dice que 3 veces al día debían de orar de esa manera. Y esta forma de orar 3 veces al día, muchos quizás, no, mira, ahí está el modelo. ¿Cuándo debe orar? 3 veces al día. Ahí está, la iglesia oraba 3 veces al día. Pero hermano, esta forma de orar 3 veces al día no debe de tomarse como un modelo o norma o número mágico en las cuales los cristianos deben de orar. ¿Por qué lo digo? Quizás ellos tomaron ese modelo de muchos hombres del Antiguo Testamento que tenían esa costumbre. Acordémonos que ellos están haciendo
pasan de una transición del antiguo, pasa al nuevo, están las cartas circulando, está la doctrina de los apóstoles circulando, hay muchos que vienen del judaísmo al cristianismo, apenas la iglesia está en pañales, y ellos verían ese modelo en algunos del Antiguo Testamento, y tenían esa costumbre. Por ejemplo, David lo deja ver en el Salmo 55, 17, cuando dice: tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré, y él oirá mi voz. O en el caso del profeta Daniel, en su libro, en el capítulo 6, verso 10, dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Fíjense, y Jerusalén, desde allí hacia allá, estaba aproximadamente a unos 350 kilómetros. Pero desde ahí él abría su ventana y oraba hacia ese sitio, pero todo esto tiene un contexto que no lo vamos a decir el por qué lo hacía de esa manera. Y dice que se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Entonces vemos que estos hombres del Antiguo Testamento oraban 3 veces al día. Varios comentaristas dicen que la costumbre de la oración de los judíos era de acuerdo a la hora de los sacrificios, ubicados en la hora tercia, la hora sexta y la hora nona. En ese orden eran las 9 de la mañana, las 12 del mediodía y las 3 de la tarde. O sea, de mañana, de mediodía y de tarde. Hermano, y antes estaba en pie el antiguo pacto, pero ahora la iglesia pertenece ¿a qué? Al nuevo pacto. Ya no hay sacrificios en esos horarios que se observaban bajo la ley. Por lo tanto, ¿qué dice la Biblia con relación a la oración? ¿O cuál debe ser el modelo o el tiempo con relación a nosotros estando bajo el nuevo pacto ahora en Cristo? La doctrina nos la dan las cartas del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la fórmula mágica? ¿Cuál es serán 3 veces al día? ¿Será recitar esto? ¿No? La Biblia dice, Efesios 6, 18, ¿qué dice? Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Primera Tesalonicenses 5, 16, orad sin cesar. Colosenses 4, 2, perseverad en la oración. Romanos 2, 12, constantes en la oración. Primera de Pedro 4, 7, velad en la oración. Esto es lo que nos muestra las cartas en el Nuevo Testamento. Y el pastor Javier está enseñando la oración los miércoles con relación a este tema. Hermano, muchas veces las costumbres o algunos principios teológicos que fueron temporales, cuando hablamos de principios teológicos temporales, son enseñanzas que fueron en un tiempo limitado, que tuvieron un comienzo y tuvieron una terminación. Entonces, algunas costumbres o algunos principios teológicos que fueron temporales por algún tiempo, pueden, hermanos, terminar reemplazando y hasta desplazando los verdaderos principios bíblicos aplicables o vigentes para la iglesia del nuevo pacto. Un ejemplo, usted puede adoptar la fórmula de 3 veces al día. No, porque sí, porque David oraba de esa manera, porque Daniel oraba de esa manera, y termina desconociendo lo que la doctrina nos confirma en las cartas del Nuevo Testamento. Y hay que tener mucho cuidado con este tema. Hay principios teológicos temporales y principios teológicos atemporales. Hay enseñanzas que fueron temporales y hay enseñanzas que son para siempre. Y en este caso, nosotros tenemos que mirar desde el Nuevo Testamento qué nos enseña la doctrina y qué nos confirma. En lo concerniente a la Santa Cena, dice la Didache, dad gracias de esta manera. Al tomar la copa, decid, damos gracias, oh Padre nuestro, por la santa viña de David, tu siervo, que nos has dado a conocer por Jesús, tu servidor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Y hermano, y después del partimiento del pan,
instruye a la didaje, decid, Padre nuestro, te damos gracias por la vida y por el conocimiento que nos has revelado por tu siervo Jesús. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. De la misma manera que este pan partimos estaba esparcido por las altas colinas y ha sido juntada. Te suplicamos que de todas las extremidades de la tierra reúnas a tu iglesia en tu reino, porque tú mereces la gloria y el poder que ejerces por Jesucristo por los siglos de los siglos. Que nadie coma ni beba esta Eucaristía. Hermano, y cuando cita Eucaristía, ¿qué significa Eucaristía? Es acción de gracias o agradecimiento. No se escandalice porque, uy, soy católico. Es acción de gracias o agradecimiento. Entonces, que nadie coma ni beba de esta Eucaristía sin haber sido antes bautizado en el nombre del Señor, puesto que él mismo dice sobre el particular, no deis lo santo a los perros. Hermano, ellos no le daban la cena a una persona si no había sido previamente bautizada. Por eso, en muchas de nuestras iglesias bautistas reformadas, se hace la advertencia que no puede participar de la Santa Cena aquella persona que no ha sido bautizada. Hermano, miren, para proceder al bautismo, primero se debe entender el significado del cuerpo y de la sangre de Cristo, del sacrificio salvífico. Si no quiere bautizarse o no sabe qué es el bautismo, ¿cómo entenderán o sabrán discernir lo que representa el pan y el vino, el cual es el símbolo y ordenanza del nuevo pacto en el Señor Jesucristo? Si por medio de eso es que somos salvos. Primero tiene que entender esto para proceder a lo otro. Y lo otro tiene que ser lo primero para proceder a esto. Hermano, todo tiene un orden y así ha sido establecido en la misma Escritura. El Señor primero se bautizó y después estableció la cena. Y dice la Escritura en el libro de los Hechos, narra que los que conocían al Señor recibían la doctrina y eran ¿qué? Bautizados. Hay iglesias, hermanos, que dan la Santa Cena hasta las visitas no cristianas que llegan al. Pero eso va en contra de lo que nos enseñan las Escrituras. Por otra parte, dice la didaje, si alguno viniese de afuera para enseñar todo esto, recibidle. Pero si resulta ser un doctor, o sea, doctor es maestro, entonces si resulta ser un doctor extraviado, que os dé otra enseñanza para destruir vuestra fe, no le oigáis. Si por el contrario se propusiese haceros regresar a la senda de la justicia y del conocimiento del Señor, recibidle como recibir al mismo Señor. Recibid en el nombre del Señor a los apóstoles que os visitasen, en tanto que permanece un día o 3 entre vosotros. Entonces, había una comprensión del tema de los apóstoles, había una comprensión del tema de los profetas. Acordémonos que es un documento muy temprano de la iglesia y ellos desaparecieron, los profetas posteriormente, los apóstoles también ya desaparecieron, pero el pastor Ricardo en uno de los sermones anteriores, él habló del significado también de apóstol, no solamente para los 12. Entonces ellos tenían un conocimiento con relación a los apóstoles y a muchos los trataron de esa manera, como lo explicó el pastor Ricardo en sermones anteriores. Entonces dice, miren lo que dice, esto no hay que aplicarlo literal, hermano, porque si no, el que se quedare durante 3 días, ¿sabe qué dice la didaje? Es un falso profeta. El que se quede durante 3 días en un lugar hospedado es un falso profeta. Y dice, al salir el apóstol, debéis proveerle de pan para que pueda ir a la ciudad donde se dirige. Si pide dinero, es un falso profeta. Por su conducta podéis distinguir al verdadero y al falso profeta. El profeta que enseñare la verdad, pero no hiciere lo que enseñe, es un falso profeta.
Si alguien, hablando por el Espíritu, os pidiere dinero u otra cosa, no le hagáis caso, pero si aconseja que se dé a los pobres, no le juzguéis. A todo el que fuera a vosotros, en el nombre del Señor, recibidle y probadle después para conocerle, puesto que debéis tener suficiente criterio para conocer a los que son de la derecha y a los que pertenecen a la izquierda. Si el que viniera a vosotros fuera un pobre viejo, socorredle cuando podáis, pero no debe quedarse en vuestras casas más de 2 o 3 días. Esto lo tenían ellos como una norma. Si quisiere permanecer entre vosotros como artista, que trabaje para comer. Si no tuviere oficio ninguno, procurad según vuestra prudencia a que no quede entre vosotros ningún cristiano ocioso. Si no quiere hacer esto, es un negociante del cristianismo, del cual os debéis alejar. Entonces, esta gente era radical en unos asuntos, ¿no? Cuando os reuní en el domingo del Señor, partid del pan y para que el sacrificio sea puro, dad gracias después de haber confesado vuestros pecados. El que de entre vosotros estuviere enemistado con su amigo, que se aleje de la asamblea hasta que haya reconciliación con él, a fin de no profanar vuestro sacrificio. Vamos a ir terminando, todavía faltan algunas cosas muy interesantes, pero quiero ir terminando con la siguiente. Para el cargo de obispo y de diáconos del Señor, elegiréis a hombres humildes, desinteresados, veraces y probados, porque también hacen el oficio de profeta y doctor, en este caso de maestro. No les menospreciéis, puesto que son vuestros dignatarios, juntamente con vuestros profetas y doctores o maestros. Amonestaos unos a los otros según el precepto del Evangelio, en paz y no con ira. Que nadie hable al que pecare contra su prójimo, y que no se le tenga ninguna consideración entre vos. Que nadie hable al que peque contra su prójimo, y no se le tenga ninguna consideración entre vosotros hasta que se arrepienta. Haced vuestras oraciones, vuestras limosnas y todo cuanto hicieres según los preceptos dados en el Evangelio del Señor. Hermano, hay otras cosas acá, pero el tiempo se nos fue dando. Pero miren cómo son de importantes estos documentos con relación a historia, con relación a entender el contexto en ese momento, aunque sabemos que muchas cosas a la evolución o al desarrollo, dogmático y teológico ya hay más claridad, pero ellos tenían una forma de concebir ese momento, la doctrina, de esa manera. Hemos terminado, hermanos. Si alguno tiene algún aporte, una pregunta, bien pueda, si no, Pastor Ricardo. Bueno, sí, aunque lo has estado explicando bastante, de que estás hablando de un documento histórico y que obviamente a nosotros nos manda la doctrina, y eso está bien claro. No obstante, quiero que, como una aportación, decir algo, ¿verdad? Por ejemplo, los 12 apóstoles eran instruidos por el mejor de todos, por nuestro Señor Jesucristo, por un Dios encarnado. Y eran tan torpes en lo que aprendían. Ya ves lo que a Pedro se le ocurría, lo que se le ocurrió a Juan. Deja que yo y mi hermano estemos uno a tu derecha y uno a la izquierda. Tantito los despreciaban. Señor, deja que hagamos descender fuego del cielo y los consuma. O sea, y luego dicen, porque todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Bueno, ya Pedro, lleno del Espíritu Santo, después de haber hecho un sermón ejemplar donde se convirtieron 3,000 personas, y después de que Dios le muestra tan claro, Pedro, ya no es los gentiles, son igual que los judíos. Pedro, mira, no llames impuro lo que Dios ha bendecido. Pues va a las iglesias y actúa como un judío delante de ellos, hipócritamente, cuando es censurado fuertemente por el apóstol Pablo. Mi punto es bueno ver estos documentos históricos para que no olvidemos cómo la gente comienza a cambiar las cosas.
Por eso en esta iglesia siempre me he esforzado porque la doctrina mande, no importa si nos golpea la cabeza o no nos la golpee, porque por ejemplo me llamó la atención que el bautismo debe ser en agua corriente, ¿verdad? ¿Cómo esa palabra, de dónde la encontraron en las escrituras, verdad? Pero esa palabra puede confundir mucho, pero es que esa no es escritura, ¿verdad? Agua Entonces, viva, sí, agua viva. para eso me interesa y debemos de apreciar estos estudios como históricos para aprender de sus errores y para ver que no nos desviemos por las cosas, o como en el tema tan fuerte del aborto. No hay una enseñanza para un caso como el que comentaste de violación. Lo que ellos están diciendo no es palabra de Dios tampoco, porque qué fácil es decir todo recae sobre la criatura. Bueno, ¿y no cayó acaso la madre? Una mujer, una niña de 14, 15 años que la violan hombres tan perversos y malvados y abusan de ella, pues ya primero ya la desgraciaron a ella, ya la mataron. Entonces ahora ella es la responsable no, o sea, hay casos extremos. En este caso, por eso el apóstol Pablo, les pongo el ejemplo a la iglesia, porque la amo a la iglesia y quiero que no se pierdan. Por ejemplo, la Biblia dice que un matrimonio es para toda la vida, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo entiende que hay mujeres que están casadas con hombres que no son creyentes y les dice, no, en caso de eso, si tu esposo te opone a que tú estés en la palabra de Dios, vayas a la iglesia y decides dejar a libertad y llamada, déjalo, no pecas. O sea, eso no es un mandato, dice, eso no dice el Señor, eso digo yo. Pero es algo coherente a las escrituras. O sea, no esperemos que todo está en la Biblia, pero en la doctrina nos enseñan los principios, las doctrinas, para que de ahí podamos vivir. Entonces que nosotros debemos siempre pensar en la doctrina, y esos documentos históricos hay que atesorarlos, hay que aprender de los errores, como lo hacemos de los errores de los apóstoles, de los errores de los primeros cristianos. Entonces que no nos vayamos a perder en eso. Es una sugerencia y que veamos esto como un enriquecimiento de nuestro conocimiento en la historia. Así es, gracias, pastor. Y es historia para enriquecernos. Inclusive hay temas que la Biblia no los abarca directamente, pero sí nos da principios de cómo manejarlos. Entonces, sobre esos principios nosotros debemos de basarnos. Un ejemplo, una vez tocó manejar una situación difícil con relación a una hermana que recibía golpes de su esposo, la maltrataba físicamente. Y le había aconsejado otro pastor, no te separes, porque ese fue el hombre que Dios te dio, y lo que Dios unió no lo separe el hombre. Hermano, y muchas hermanas han terminado muertas. Pero entonces, ¿qué sucede? Está el maltrato físico hacia una mujer y está el mandamiento de preservar la vida. Y ahí es cuando uno mira este mandamiento, con este mandamiento, ¿cuál pesa más? En este caso, como pastor, y muy particularmente, digo, mi hermana, tú tienes que preservar la vida, porque ese hombre está atentando contra tu vida, y el mandamiento dice, no matarás, y hay una forma negativa y positiva de ese mandamiento. Y ese mandamiento te lleva a que tú como tal tienes que preservar tu propia vida. Por lo tanto, como decía el pastor, hay un principio que nos muestra las Escrituras cómo debemos de manejar estos asuntos. Uno no le puede decir, quédate allí, porque posiblemente en otros contextos dice, no, quédate porque es que tienes que, eso fue lo que Dios unió y no lo separe el hombre y todo lo demás, pero en la Biblia también vemos esos principios y aquí también abarca esa forma, proteger la vida de esa mujer por encima de las demás circunstancias. Si hermano, tiene otro aporte, si no, la 1, las 2, 3. Bueno, hermano, el Señor los bendiga, el Señor los guarde.